Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. Un cubano en la Revolución Mexicana es el tema que abordan los sendos libros de reciente edición bajo el patrocinio del Congreso del Estado en el marco del centenario de Nayarit. Se trata de Rubén Martí Atalay, quien recién llegado de la isla se alistó en el ejército bajo las órdenes de Venustiano Carranza. Transmitimos en vivo el debate en la red esta tarde con la participación en cabina de los autores José Luis Valera Herrera y Salvador Mancillas Rentería, que les doy la más cordial bienvenida. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por invitar. Ambos destacados investigadores, Salvador Mancillas de la Universidad Autónoma de Nayarit, el maestro José Luis Valera, un destacado pedagogo nayarita. Yo quiero, tras la bienvenida que les brindo, maestros, que para arrancar este programa, sin duda un tema de debate, nos hagan un comentario general sobre la obra, esa manera de introducción sobre sus respectivos libros. Maestro Valera, por favor. Muchas gracias. Bueno, el trabajo que yo realicé no lo hice inicialmente con la intención de un libro, sino de algún artículo o dos para la prensa local, porque yo tuve la fortuna de entrevistar directamente al mayor Martí Atalay varias veces, ya que hay desde hace muchos años amistad con la familia y tuve esa suerte de hablar con él, comentar muchas cosas y entre otras yo que trataba de obtener datos, de repente el entrevistador resultó entrevistado porque él necesitaba una serie de datos de que yo me enorgullezco de haberle proporcionado. ¿Algo más? Bueno, Salvador Mancillas. Sí. Bueno, pues para mí don Rubén Martí Atalay es un personaje muy seductor desde el punto de vista histórico. A mí lo que me llamó la atención desde un principio es que me hayan dado el primer dato de que era sobrino del gran poeta universal de Cuba, don Rubén Martí. Y lo que me llamó a mí la atención es que como un cubano, alguien que nació en Matanzas, en la provincia de Matanzas, cómo es que llega a México para enrolarse en la Revolución Mexicana y llegar a diputado del Constituyente de 1917. Entonces ese es el punto de partida de las investigaciones. Pero es sin duda interesante porque a mí me ha dejado también impresionado el personaje. Rubén Martí Atalay, ¿por qué? ¿Por qué Rubén Martí? Rubén Martí, en mi caso, llamó la atención desde el momento en que me dijeron: ¿quieres conocer a un sobrino de José Martí? ¿Cómo que no? Y ya que me dicen que era mi vecino porque vivía allí muy cerca, pero si yo conozco la familia, ¿cierto? Entonces me llevaron ante él, estuve platicando. Después de que él murió, yo me dediqué a obtener más información, al igual que el doctor Mancillas Rentería, y entonces vi que no era cuestión de hacer algún artículo, 2 o 3 para la prensa, sino, ¿por qué no un folleto? Y parece que salió un librito no muy grande, un opúsculo, pero creo que tiene su mérito por la serie de datos que el propio constituyente nos aportó. En términos muy generales, yo planteo la vida de mi personaje biografiado desde el momento en que tanto la familia de él como la familia de José Martí proceden de una región de España rebelde a la corona española, porque ellos jamás tuvieron el deseo de pertenecer al reino de Castilla. Según datos históricos, fue la conquista de 1090
realizada por Ruy Díaz de Vivar, el que al conquistar Valencia y regiones aledañas, la obsequió al soberano de Castilla para que le perdonara el destierro. Y desde ahí parece que hay una actitud de rebeldía, una conciencia bien elaborada de libertad y de independencia, porque ellos no deseaban pertenecer al reino de Castilla o de León, y cuando ya lograron la independencia jamás desearon pertenecer a España. Salvador, maestro, por favor. La importancia del personaje es que primero se arraiga y se enamora de México, de la cultura mexicana, y entonces tiene sus hijos, se nacionaliza, y bueno, cuando le toca el descalabro del porfiriato, ¿no?, la descomposición, pues él tiene que optar, ¿verdad? O por el... Pero como dice el maestro, era un tipo con sangre revolucionaria, ¿no?, martiana. Rebelde. Entonces, él optó por abrazar la revolución, seguir el constitucionalismo de Venustiano Carranza. Inclusive cuando llega aquí a México, llegó convertido en un alto ejecutivo de la Johnson & Johnson. Y aquí en México hizo grandes negocios con sus laboratorios químicos. Entonces, él llegó a amasar cierta fortuna, o sea, mucho dinero. Un tipo acaudalado, pero cuando llega la revolución, no lo piensa dos veces. Y toda su fortuna prácticamente la invirtió en salarios para sus soldados, y en otras actividades subversivas y a favor de la revolución, y sobre todo a favor de las ideas constitucionalistas de Carranza. Entonces ahí tenemos pues un personaje que se mete de lleno con todo y su pellejo a la batalla, ¿no?, a la batalla revolucionaria, y luego pues, le toca hacer, por fortuna, después luego platicaremos si tú quieres, cómo es que llega a diputado constituyente, no sin dificultades, porque las acusaciones de cubano eran terribles, ¿no? Debieron ser los momentos muy, muy difíciles, pero me llama la atención, pues, entonces, Rubén Martí Atalay, de origen cubano, oriundo de Matanzas, llega a México, es un acaudalado empresario, y luego se da de alta en las filas del ejército constitucionalista. ¿Así es, maestro? Así es, sí. Mire, donde dejé mi relato pendiente, inicia el detalle de la afiliación que ellos tuvieron a la Gran Logia del Caribe, que fue la que promovió la independencia de Cuba. Provocó la guerra de 10 años, después la llamada Guerra Chiquita, en donde ya intervino José Martí directamente. Ellos fueron una familia de perseguidos, fueron familias itinerantes, y entonces hicieron un recorrido desde la península de Yucatán por todo Centroamérica y parte del norte de América del Sur. Dejaron profunda huella desde el punto de vista de la educación superior, la fundación de clubes, claro, de naturaleza masónica, que estaba promoviendo la libertad de Cuba y al mismo tiempo recaudando recursos para sostener la batalla. Fueron el padre de don Rubén Martí Atalay, don Hildebrando, fue el encargado de establecer esas instituciones desde Guatemala hasta Costa Rica, donde sentó sus reales. Ahí debió entrevistarse con el Libertador Martí en las 2 ocasiones en que visitó Centroamérica en busca de los generales Maceo, los hermanos Maceo, y el general Flor Crombet, que fue a entrevistarlos a Punta Arenas. Una de sus llegadas de Martí fue en 1893 y la otra en 1894. Ya en ese punto, don Hildebrando Martí Martí y más, había emparentado con una familia de origen italiano, los Odio Giró.
los más entusiastas fundadores y apoyos de José Martí a la Revolución Cubana. Eso vale la pena significarlo. Tanto el doctor Mancillas como su servidor lo hacemos resaltar porque vale la pena. Hay dos ángulos muy importantes: el educativo, porque ellos eran personas que sabían el valor de la educación en todo movimiento para crear conciencia hacia algo como era la libertad y la independencia de Cuba. Entonces, don Rubén era un niño cuando llegó a Costa Rica. Se dice que allí cursó la primaria, pero ya siendo un adolescente o preadolescente de 12 a 17 años, hasta fundó una botica en Alajuela. Yo estimo que producto de la afición que tomó con el abuelo Manuel en Matanzas, que era médico cirujano y que había puesto una farmacia muy importante en el puerto de Matanzas. Allí nació la afición por la medicina. Pero don Rubén no se detuvo en eso. Él estudió todo lo que pudo, porque finalmente lo vemos convertido no solo en un hombre con actitud revolucionaria, sino en poeta, tal como Martín, porque parece que es una vena de familia, la poesía, la literatura. Es periodista, es inventor, es creador de muchas cosas, y llega como empleado de Johnson & Johnson, la casa de Nueva York, y se dedica a vender los productos de esta compañía. Cuando se avecina el movimiento revolucionario que ya tocó aquí el doctor Mancillas, él fue invitado por la casa matriz a que abandonara México y se estableciera en Brasil. Él ya no quiso salirse porque se había casado con la poblana Carmen Gil, ya tenía su primer hijo, ya había empezado a tramitar la naturalización en México, pero se había enrolado con los hermanos Gómez, los hermanos Vázquez Gómez, muy cercanos a la política con Madero, y él allí es donde entró al círculo liberal a nutrirse de la doctrina Flores Magonista y todo el movimiento revolucionario de México, y se transforma en un revolucionario mexicano, de lo que ya apuntó muy valiosos datos aquí nuestro amigo Mancillas. Entonces, él se queda, y la matriz lo financió para que estableciera su droguería. Ahí, frente a su negocio, realizaba mítines, dirigía discursos, hacía asambleas, etc. Pero como él dijo, sus bienes los puso al servicio de la revolución, y la maquinaria que empleaba para fabricar sus medicinas, imprimir etiquetas, etc., las usó para imprimir propaganda revolucionaria y para reparar los Mauseres que se estaban echando a perder en la batalla. Eso se supo tarde, pero se supo cuando en el Congreso querían echarlo fuera del ambiente porque no era mexicano por nacimiento. Por fortuna, el artículo 50 de la Constitución de 1857 no establecía que para ocupar un puesto de representación popular o un cargo público fuera necesario haber nacido en México. Bastaba con ser mexicano en uso de sus derechos. Dejo aquí para que el doctor Mancillas siga aportando más de su parte. Estamos entrando en materia, y la verdad, cada vez que, en la medida que avanza el programa, me impacta más el personaje también, como ustedes. Al rato les voy a hacer la competencia, maestro Salvador. Bueno, pues hace falta que se sumen investigadores. Y entonces ingresa al ejército. Carrancista. Y ya nos decía el maestro Valera cómo pues incluso sus recursos los pone al servicio de la revolución, aporta los fondos, y en forma directa incluso se dedica a reparar
los Mauseres, Así es. el armamento, bueno, que requería de apoyos. Nos comentaban antes de entrar al programa que alcanza el grado de mayor del ejército constitucionalista. Sí. Algunos elementos, algunos datos importantes de este. Bueno, en primer lugar, en este aspecto hay que decir que también anduvo en batalla, ¿eh? No nomás anduvo, por ejemplo, se le eligió como mayor encargado de la atención con los servicios médicos y esas cosas, ¿no? Pero también estuvo en batalla, hubo grandes enfrentamientos ahí entre el Estado de México, ¿verdad? Donde estuvo a punto inclusive de perder la vida. Como decía el maestro Valera, hasta demasiado tarde se conocieron, digamos, las pruebas fehacientes de su militancia y de su pertenencia y su participación en la revolución, porque era don Rubén Martí, aparte de alguien modesto, ¿eh? Alguien que no le gustaba hacer aspaviento de sus logros. Entonces, como muchas de esas cosas pasaron desapercibidas, cuando llegó a diputado, pues las acusaciones que se le hacían, aparte de señalar y de manera muy recurrente que era un extranjero que no debía estar en una institución mexicana, nacional, lo que se le señalaba es que no había tenido ninguna participación, se le ninguneaba todo entonces él se manejaba en una cierta ambigüedad. No puedo yo revelar ni decir lo que hago, ¿eh? Porque pues no me gusta. Pero afortunadamente había compañeros diputados que lo conocían directamente, y bueno, eso fue determinante para que finalmente en la votación del Congreso de 1917 pues se aceptaran las credenciales de diputados, ¿no? Pues en aquel entonces pues no había una autoridad electoral aparte de estas estructuras políticas. Entonces, no sé, usted como abogado lo sabe, pues el propio Congreso tendría que calificar las elecciones. Pero lo que a mí me gustó mucho fue este pasaje de la historia de cómo se hace candidato. A ver, ¿cómo llegó a la candidatura? Bueno, lo que me contó a mí su nieto, me estoy basando en el testimonio de su nieto, que me contó parte de la historia. Dice que, bueno, sus soldados pues eran pues gente, pues los que andaban en la bola, pues la mayor parte, 90% de analfabetas en México, ¿no? Y se enrolaban por algún interés así muy particular. Y muchos de ellos andaban por a ver cómo tenían botines, ¿no? Usar el movimiento como credencial para enriquecerse, ¿no? Entonces él, para evitarlo, me contó don Daniel Martí, su nieto, dice que pues él prefería pagarle salario a los soldados para que no cometieran trapacerías, ¿no? Pero digamos, el apetito económico es tan grande a veces que toda restricción normativa a veces es rebasada, ¿no? Y resulta que en una de esas tenían secuestrado a un hacendado, un rico hacendado y muy influyente en el Estado de México, en el Valle del Lerma, por ahí, ¿no? Entonces, y él dice que él había ido mandado, y ya cuando regresó, pues ¿dónde están estos soldados? Y ya cuando va a localizarlos, pues ya tenían al pobre señor para ahorcarlo, ¿no? Porque querían sacarle todo el dinero posible. Una manera de chantajearlo amenazando su vida, si no lo iban a matar y así. No, pues llega don Rubén y ¡hey! ¿Qué traen? Total que deshace las intenciones de sus soldados. Pues para eso les pago, para que no cometan estas cosas. Entonces, ¿a qué vamos a la revolución? ¿A mejorar o empeorar? Se supone que nosotros ya les aventó un discurso ahí de hombre recto que era, de culto que era don Rubén. Pero el hacendado, muy agradecido, le hace propaganda, ¿no? Y como tenía relaciones políticas, resulta que de repente, sin saberlo, pues ya era candidato. Y él declara, don Rubén Martí, en el diario de los debates, yo no hice nada para ser diputado, dice. Pero sin embargo,
tuvo el voto del distrito de Lerma, que es por el cual fue impulsado, ¿no? Fue el impulso de los ciudadanos de Lerma. Exactamente. Obviamente que también el grupo carrancista se interesó porque pues él tenía mucho peso, ¿no? Con Carranza. Y hay también una historia, don José Luis, acerca de las simpatías de Carranza con respecto a don Rubén, de la que habla Enrique Krause, pero me gustaría que lo comentara Maestro con Valera, el modo jocoso, como lo hace el maestro Valera. Mire, hay varios detalles que concurren en don Rubén por casualidad, por azar o por lo que queramos. Resulta que una hermana de José Martí fue novia de Venustiano Carranza. Entonces don Venustiano, cuando se entera de don Rubén y que había participado como jefe de brigada sanitaria en la revolución, que fue herido hasta 7 veces y en una ocasión encamado durante más de 2 semanas, creo, pero al fin se repuso, dice, ¿por qué no tener entre nosotros a un Martí? ¿Verdad? Y él se valió del gobernador del estado de Hidalgo. Le saltó el corazoncito, ¿eh? Del noviazgo, sí, aquel de juventud. Pues. Entonces, de esta manera. Pero cuando este señor lo lleva a presentarlo con don Venustiano ya se conocían. Porque aquí hay una circunstancia curiosa. La historia local habla siempre de los diputados Limón, de los 3 diputados que representaban el distrito de Nayarit, y son quienes promueven la creación del estado de Nayarit ante Venustiano Carranza. Pero con motivo del 50º de la Revolución y de la erección de Nayarit como Estado libre y soberano, don Rubén en su discurso dijo, independientemente de todo lo que se dice al respecto, yo hablaré de lo que sé y que me consta. Esa frase no se la desglosó a nadie. Yo tuve la suerte de saber qué significado le estaba dando. Resulta que el primero en entrevistar a Venustiano Carranza, cosa de tocadas, como se dice vulgarmente, fue el general Esteban Vaca Calderón, al que podemos decir fue la punta de lanza hacia don Venustiano Carranza. Y él le dijo, general, pero yo necesito datos. La delegación jalisciense está reclamando con gran fuerza y con apoyos legales la restitución del 7º cantón, de su ex 7º cantón, porque ya era distrito federal. Difícil de que se repusiera. Una vez llegando a dominio de la federación, no era cosa de entre delegaciones acordarlo, ya quedaba bajo el dominio de la nación. Eso no fue una empresa fácil. Exacto. Entonces, don Rubén, en campaña, a fines de 1915, va a Veracruz a recoger medicina. Se encuentra con el general Esteban Vaca Calderón. Lo toma del brazo y dice ahí en su discurso el mayor Martín, ¿quién se iba a negar ante esa personalidad de mansedumbre, pero una energía desbordante? Pues me dejé llevar. Yo no sé a lo que iba, pero llegué ante Venustiano Carranza y le dijo, primer jefe, señor Venustiano Carranza, aquí le traigo los datos que me pidió. ¿Qué son los datos que le había pedido? Un estudio, porque el argumento más fuerte de Jalisco era que Nayarit no tenía capacidad para dirigirse como entidad libre y soberana. Don Rubén, investigador nato, había hecho un estudio del noroeste y en especial del distrito militar de Tepic de carácter socioeconómico. Cuando ya después le lleva el estudio por escrito, se entera el primer jefe
de que la potencialidad del distrito era tal que debía erigirse en una entidad nueva. Esto no quiere decir que el mérito de los representantes del distrito no sea grande, es igualmente grande, porque no solo lo hicieron ellos, fue cosa de trabajar entre todos los constituyentes, los diputados, para encontrar la mayoría de votos, ¿verdad? Y la encontraron, y de ese modo, yo por eso pienso, aquí el personaje principal, el ariete, el punta de lanza es el general Esteban Vaca Calderón, que nos merece toda nuestra simpatía, nuestro respeto y admiración. Y en segundo lugar, don Rubén, porque el estudio que él hizo y que se le presentó a don Venustiano fue clave para decir, o para invalidar, vaya, los argumentos de la delegación Jalisco, y de ese modo fluyó fácilmente el acuerdo para que apareciera en la Constitución de 1917 el Estado libre y soberano de Nayarit. Si me permite, vamos a ir a una pausa. No nos tardamos, regresamos pronto, continuamos en el debate en la red. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Continuamos en nuestro programa El Debate en la Red. Un cubano en la Revolución Mexicana, constitucionalista, y un tributo que desde este programa le rinden los maestros José Luis Valera Herrera y Salvador Mancillas Rentería, constituyente del 17. Bueno, pues hablábamos antes de ir al corte de este personaje ya, cómo llega a la candidatura con el impulso de ciudadanos de la región del Lerma, Estado de México, las dificultades, las vicisitudes a las que se enfrentó, pues por ser precisamente un extranjero que formaría parte del constituyente del 17. Y usted, maestro Valera, nos contaba pues la intervención de Rubén Martí para, juntamente con Vaca Calderón, conseguir finalmente la creación de Nayarit como Estado libre y soberano. Sí, y quiero repetir. Sí, por favor. Adelante. De ninguna manera eso significa que las demás personas que intervinieron en este caso tienen menor mérito. Yo creo que todos lo tienen igual. Solo que yo pretendo colocar el orden en que se dio el acontecimiento general. Inicia Vaca Calderón, lleva a don Rubén, que aporta las bases como el argumento más sólido para evitar que siguiera el alegato por parte de la delegación de Jalisco. Todo esto trajo, desde luego, en el Congreso una serie de cuestiones terribles. A grandes rasgos, por allí hay unas páginas en mi libro en las que apunto cómo los intereses y los personalismos se manifiestan a través de los caudillos de la revolución, pero que después se catalizan en dos corrientes muy fuertes ya en el Congreso. Y estas son las de los renovadores, que abogaban porque no se modificara el proyecto presentado por don Venustiano Carranza, que era una renovación de la Constitución de 1857. Hasta que uno de los representantes del territorio de Tepic le dijo a Pallavicini, que era el empeñado en llevar la voz cantante de la línea renovadora, le dijo: muy bien, con todo respeto para el primer jefe, pero ese es un proyecto de él, es un trabajo personal, no lo presenta. Lo que va a salir de aquí es el consenso de todos nuestros pensamientos, de todos los que estamos aquí, porque es un producto colectivo, no de persona.
Y ya, de esa manera lo desarmaron un poco. La otra corriente, la llamada liberal, revolucionaria, que se le denominó jacobina por el entusiasmo, la fuerza con que defendían sus opiniones, estaba guiada nada menos que por el general Francisco J. Múgica, que, como dice el Diario de los Debates, se reveló como un gran polemista y un verdadero legislador. Un hombre verdaderamente valioso. Entonces, así fueron avanzando los trabajos del Congreso, pero había ratos en que mejor suspendían la discusión hasta que volvían a entrar en razón, vamos a decirlo así, afinaban puntos de vista y seguían adelante. 3 artículos de la Constitución fueron terriblemente discutidos. El tercero, en el que se imprimió la palabra que la educación sería laica. Eso despertó una polémica terrible. Quisieron sustituirla y la asociaron con el concepto de ateo, que nada tiene que ver, malamente lo hicieron, porque esta palabra solo significa que ni se aprueba ni se reprueba ningún credo religioso sin el respeto al que sea, ¿no? Eso es todo. Ah, no, pero había un pretexto para poder llegar a la conciencia del pueblo, hacerlo creer que la Constitución, a través del artículo 3, contendría un articulado, o el artículo 3, que hacía de la educación un instrumento de ateísmo. Y eso, digamos, pues es una mentira enorme, de gran peso. Sin embargo, de algún modo, porque lo discutieron, lo rediscutieron, se suspendió hasta que al fin se aprobó. El artículo 27, que declara la propiedad del suelo, del subsuelo, las riquezas del subsuelo, aguas territoriales y mares, plataforma continental, etcétera, de acuerdo con los tratados internacionales, propiedad de la nación. No, los renovadores protestaron, hicieron campaña porque eso no, y el artículo se dejara para otro congreso. Estaban sintiendo que les llegaba cerquita la norma jurídica, ¿no? Porque, ¿cómo? Pues los hacendados no iban a aceptar eso, ¿no? Los terratenientes, el clero menos. El clero menos iba a aceptar la educación laica. El otro artículo, el 123, que no existía, fue formulado ahí. Y también que quedara para otro congreso. No, señores, en eso estamos. Y tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Y salió un artículo riquísimo en cuanto a su contenido, la filosofía que sustenta, la forma en que contempla el trabajo del obrero de todo mundo, la jornada de trabajo, los salarios, los descansos, etcétera, las prestaciones, que en el proyecto de Carranza no llevaba nada de eso. Por eso no querían, pues, dolía. Las empresas, en ese momento, una vez que la Constitución fuera promulgada, pues se sentían obligadas a respetarla, ¿no? Y por eso, pues, tantas trabas para hacerlo. El artículo 27 lo he mencionado, pero aquí, de manera relevante, quiero decir, la formulación de ese artículo contó con un grupo de constituyentes. Entre ellos figuró el mayor Rubén Martí Atalay. Allí está consignado en el Diario de los Debates. Esos 3 artículos para mí que son fundamentales en la Constitución, que han sido tan modificados
que hasta se siente uno que se le oprime la vena mexicana cuando se da cuenta que van más de 600 mutilaciones, renovaciones al articulado de la Constitución. ¿Qué queda de la Constitución de 1917? El nombre, porque se va ajustando a los intereses de clase y se va ajustando a quien detenta el poder y tiene el dinero en sus manos. Salvador. Bueno, pues evidentemente ya hemos visto la importancia para los nayaritas de un personaje de tal envergadura, ¿no? Estamos viendo por los comentarios del doctor Valera que, bueno, su participación fue esencial en la creación del estado de Nayarit, y eso para los nayaritas obviamente que es sumamente de suma importancia, ¿no? En cuanto a las características de su personalidad, era un genio, era un tipo muy culto, inteligentísimo, químico, inventor. Desgraciadamente a mí, yo, como hacen en testimonios, yo obtuve información indirecta acerca de los inventos de don Rubén, pero don José Luis tiene bastante documentación sobre las patentes. Eso por un lado, ¿no? Es un tipo genio. Sí, invitaría yo a los nayaritas a que consultaran el diario de los debates para que se den cuenta de la calidad, la cultura, el nivel de la participación de don Rubén Martí en la máxima tribuna del país, ¿no? Entonces, ahí te encuentras con un Martí profundamente conocedor de la historia tanto latinoamericana como la mexicana, ¿no? Con un manejo del lenguaje brillantísimo, ¿eh? Entonces, eso es por un lado. La otra tiene mucho que ver con la historia local. No sé si tendremos tiempo de comentarla. Unos cuantos minutos, pero no podemos omitirlo, por supuesto, porque creo que también es muy importante subrayar la presencia de Rubén Martí Atalay en Tepic. Por supuesto. Yo quería indagar cómo es que llegó aquí a Nayarit, ¿no? Y para terminar sus días, para morir en 1970, aquí arribita de la colonia Mololoa, ¿no? En la San José, ¿no? En la colonia San José. Pero entrevisté a don Julián Gascón Mercado. Y lo que él me cuenta, su testimonio, fue que por intermediación de Heriberto Jara, que era su gran amigo de don Rubén Martí, lo invitó a su gobierno aquí de don Julián Gascón Mercado, ¿no? Y bueno, lo invita a trabajar lo que él prefirió trabajar porque le interesaba mucho lo de los penales, las políticas humanistas aplicadas Entonces, se va a trabajar en un cargo de segundo nivel, por supuesto, porque él ya estaba grande, ya andaba cerca de los 90, ya era obviamente un anciano, y aunque seguía conservando la energía y el dinamismo y la lucidez, ¿verdad? Pese a la edad, pues trabajó ahí y organizó de pies a cabeza todo el penal, ¿no? Es prácticamente una revolución humanista, ¿no? Ahí, bueno, se promovieron todas las manualidades, desde zapaterías, creación de uniformes, hasta panadería, me cuentan, ¿no? Que tenían ahí dentro del penal, todo para poder rehabilitar socialmente a los reos, ¿no? Porque la urgencia de participar él en ese proyecto es que había corroborado, visto por experiencia, bueno, no visto porque ya estaba medio ciego, fíjate, por las cataratas, pero se dio perfectamente cuenta de cómo vivían los reos aquí en lo que ahora es Palacio de Gobierno, ¿verdad? Cuenta ahí el testimonio de que pues la planta baja estaban ahí casi en hacinamiento, hombres y mujeres, ¿no? Claro que había divisiones y eso, pero dice que don Rubén al preguntarle a su nieto que le describiera qué es lo que estaba pasando ahí en el ambiente de los héroes, ya pues estaba una señora ya con un vacín y luego al aire libre casi, ¿verdad? Y luego que acá nomás la tapa con una cobija y bueno, un desastre.
Y dice que a partir de ahí se empezó a interesar en eso, porque también tenía conocimiento de que se estaba terminando la construcción del penal Venustiano Carranza, que por cierto, la historia que yo consigné es que don Julián Gascón Mercado quería ponerle el nombre de don Rubén Martí al Cerezo. Y como ya hablamos de su modestia, de su, ¿cómo le llama? Su rechazo al bombo, esas eran sus palabras, ¿no? Él decía, no, yo no tengo mérito, tiene más mérito don Venustiano Carranza. ¿Por qué no le ponemos Venustiano Carranza? Y ahí tenemos el nombre de la penal, que es raro encontrar una penal que tenga un nombre propio, ¿verdad? Propuesta de... Nos quedan así escasos 2 minutos, maestro. Trataré de utilizarlos al máximo. Me resta decir que, ya apoyándome en lo que dijo el doctor Mancilla Rentería, fue inventor. En mi libro vienen copias de los dictámenes de sus patentes. No solo eso, fundó en Nayarit la industria Carbeco, es decir, carbón vegetal coquificado, mediante el cual se puede producir acero de primerísima calidad, igual que el de Noruega, de tal suerte que si una fábrica o una industria requiere de una pieza de máxima potencia, de máxima duración, no es necesario ir a comprarla al extranjero. La tesis de don Rubén se finca en el hecho de que de esta manera se tiene el acero de mejor calidad, se da empleo a mucha gente. Una negociación puede parar unas horas, unos días, pero no semanas. Pero esto no ha prendido en la mentalidad de las gentes de dinero, porque el procedimiento de crear piezas que pronto se desgasten, pues abre un comercio y utilidades muy especiales. Esa es una de las tesis, la más importante para mí. La otra es la poda cultural, la llama así al hecho de no acabar con los bosques, sino utilizar las ramas y desperdicios de madera para hacer madera prensada, aglomerados, y claro, tienen que cortarse algunos árboles porque si es necesario para ciertos requerimientos de muebles y demás. Esa es la poda cultural. Se evitan plagas, se evita despoblar los montes de arboleda, se da trabajo a mucha gente y se evita el bracerismo, dice en su tesis don Rubén. La segunda, utilizar los desperdicios, porque según él, en los basureros hay más oro que en los bancos, y en los bancos hay más mugre que en los basureros. Lo demostró porque fundó una escuela en la Ciudad de México, mediante la cual puso a trabajar una serie de muchachos huérfanos y logró utilidades muy notorias. Él fue además pues educador. Esas 3 tesis son relevantes. Ojalá que gentes de empresa las tomen en cuenta y la pongan en marcha. México progresaría mucho, evitaría fuga de divisas y crearía capital en México. Yo quiero terminar diciendo, ojalá que nuestros libros promuevan que en los textos de historia local se reconozca que el iniciador ante don Venustiano Carranza fue Vaca Calderón, y aunque don Rubén fue sin saber exactamente a qué lo llevaban, él aportó el argumento más valioso para la creación del Estado libre y soberano de Nayarit, con el reconocimiento por igual a todos los demás de quienes participaron en ello. Y por lo demás, pues muy agradecido por esta invitación, y que ojalá que nuestro libro llegue a manos de los nayaritas y de otras gentes, y que de alguna manera sirva como una fuente informativa
que le den algún valor. Muchas gracias. Una aportación que desde luego reconozco en ambos, en usted, maestro José Luis Valera Herrera. Salvador Mancillas. Muchas gracias por la invitación. No, nada más comentar, no hicimos hincapié que son efectivamente 2 libros y 2 investigaciones que confluyeron de manera casual y que venturosamente terminó en una presentación institucional con todo el apoyo del Congreso del Estado, de la diputada en particular Sonia Noelia Ibarra Franques, que fue impulsora de estas 2 ediciones, y obviamente que nuestro agradecimiento al anterior presidente del Congreso, ¿no? Diputado Segura. El diputado Segura. Y bueno, son 2 libros. Mi libro se llama Un cubano en la Revolución Mexicana y el de él se llama simplemente Rubén Martí, con un subtítulo que dice diputado constituyente, creo, ¿verdad? Un cubano mexicano constituyente al Congreso de Querétaro en 1916-1917. Terminamos el programa. Gracias, maestro Salvador Mancilla Rentería, maestro José Luis Valera Herrera, por su participación en el programa. A usted le quiero anunciar que el próximo martes tiene una nueva cita con nosotros en otro debate en la red. Hasta entonces. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.